como comentábamos ayer, a raíz de que la segunda sala de la Suprema Corte tumbó la ley de la industria eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador por inconstitucional, lo hizo por 2 votos a 2, pero con el voto de calidad del ministro Alberto Pérez Dayán, pues ha habido una reacción muy fuerte por parte del oficialismo y se está perfilando pues un deseo por lo menos de realizarle un juicio político al ministro Pérez Dayán. Ayer hubo un montón de declaraciones, aquí reprodujimos algunas de ellas, condenando este voto, condenando incluso el tema del voto de calidad y ahora se amenaza con llevar a juicio político a este ministro de la Corte. Vamos a platicar al respecto con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, querido Pascal? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. A ver, para ir yendo por partes, el gobierno, como decíamos, y el oficialismo muy disgustados con este fallo de la Corte. Primero dijeron que van a impugnarlo. ¿Hay alguna manera, queda algún recurso legal para impugnarlo? No, a ver, Pascal, yo te diría, ese primer planteamiento, hay que decirlo, es un despropósito. A final de cuentas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano de cierre, ¿no? O sea, es decir, es quien tiene la última palabra. Este era un amparo al que le tocó conocer a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y después de esa determinación que ya se tomó, además yo creo que conforme a la ley y a la Constitución, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, cuando el presidente habla de impugnaciones, una de dos, o se confunde y no entiende nada cómo si funciona el sistema judicial mexicano, o quizás está pensando, Pascal, en otro tipo de impugnaciones políticas, de ataques, ¿no? De iniciativas para debilitar al Poder Judicial, pero jurídica y jurisdiccionalmente sí ya no hay nada más que hacer. Es, digamos, ya la última instancia. Bueno, ahora en cuanto al juicio político, pues ¿cuál va a ser el argumento que va a esgrimir el oficialismo para pues llevar al ministro Pérez Dayán a este procedimiento? Pues mira, yo te diría, es un argumento, Pascal, que no tiene pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque la ley de amparo en el artículo 56, Pascal, contempla expresamente la posibilidad de que un ministro estime que se encuentra impedido para participar en la resolución de un asunto. Típicamente esto se da, Pascal, cuando hay un potencial conflicto de interés o cuando se puede generar la apariencia, ¿no?, de que el tribunal no va a resolver con imparcialidad por alguna situación particular de uno de sus integrantes. Generalmente, Pascal, ese tipo de determinaciones, déjame ponerlo así, suelen ser muy personales, ¿no? Y cada vez que un ministro, por la razón que sea, estima que tiene un impedimento, pues un poco la práctica por el resto de sus colegas es de ser deferentes hacia esa valoración personal que tiene el ministro. En este caso, el ministro Lainez, sí, ¿no?, dijo que sentía que estaba impedido y que para facilitar la resolución del asunto no iba a participar. Queda entonces una integración de 4, pero esa no es una integración irregular. La ley dice con toda claridad que cuando hay un impedimento y después se genera un empate, porque obviamente con un número par de personas, ¿no?, se puede generar un empate, pero la propia ley dice con toda claridad, Pascal, que hay voto de calidad. Entonces, sí, el asunto se resolvió con voto de calidad, sin duda. Está contemplado en la ley esa posibilidad, tampoco no hay ninguna duda. Pero además hay que decir, estimado Javier, que fue la Secretaría de Energía la que pidió que Lainez no conociera de este tema. Totalmente, ¿no? Porque digamos, hay otro argumento de decir, es que no tramitaron, ¿no?, en su totalidad esa solicitud que presentó la dependencia del Ejecutivo. Bueno, pues lo que quería la dependencia del Ejecutivo es que Lainez no participara, y Lainez no participó. Sí. Entonces, incluso suponiendo que se le debió haber, a mí me parece que hubiera sido absolutamente ocioso, porque si el propio ministro ya se había estimado impedido, pues no hay irregularidad, ¿no? Y en el tema de la votación, de que fue un 2-2, pues mira, tan no es irregular
que en junio de 2022, Pascal, otro ministro, el ministro Aguilar, se estimó impedido para conocer de un asunto. Ahí la votación quedó 2-2 y en ese momento era presidenta nada más y nada menos que Yasmín Esquivel Moza. Y Yasmín Esquivel Moza rompió el empate, decidió con el voto de calidad, y en ese momento el oficialismo pues no salió ni a decir que la ministra Esquivel había violado la Constitución, ni a solicitarle un juicio político. Entonces, yo creo que este ataque contra el ministro Pérez Dayán hay que verlo con esa lógica, Pascal, es mucho más una objeción de tipo político que jurídico, ¿no? Bueno, Javier, me queda muy poco tiempo en este bloque, así que si me permites vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando sobre este tema. Digamos, reiteraría mi inquietud en torno de cuáles son los argumentos que van a usar los legisladores de Morena para enjuiciar políticamente a Alberto Pérez Dayán. Ya nos has puesto algunos puntos sobre la mesa, pero ¿a qué podrían alegar, qué podrían argumentar? Si quieres lo platicamos regresando del corte. Con todo gusto, Pascal. Volvemos a seguir. Estamos conversando con el especialista Javier Martín Reyes sobre la advertencia, el anuncio por parte del oficialismo de que llevarán a juicio político al ministro Alberto Pérez Dayán por haber dado su voto de calidad en la segunda sala de la Suprema Corte en contra de la ley de la industria eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Javier, pues tratando de encontrar razones o argumentos, te cuento y le cuento a la audiencia que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo de Morena, acusó que durante la discusión de la ley de la industria eléctrica, la Suprema Corte violó su propia ley orgánica, ya que dijo, al quedar en empate la votación y antes de ejercer el voto de calidad por parte del presidente de una de las salas, se debió aplicar otro procedimiento. ¿Se brincaron algún procedimiento? No, Pascal, mira, yo creo que no hay ninguna irregularidad, porque de nueva cuenta, ¿no? Lo que presentó a final de cuentas la Secretaría de Energía fue esa petición para que el ministro Lainez no participara en la discusión. Yo creo que el argumento que presentó la Secretaría de Energía es muy endeble, porque básicamente lo que han alegado es que como Javier Lainez en algún momento fue procurador fiscal de la Federación y en algún momento se pronunció a favor de la reforma energética que se hizo en su momento durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues eso condicionaba su imparcialidad al momento de resolver esta impugnación, que de entrada tiene que ver con otra reforma. Aquí lo que acaba de hacer la Corte, Pascal, es declarar inconstitucional la reforma que se hizo ya durante el sexenio del presidente López Obrador, pero obviamente el efecto de este amparo es que al declararse inválidas, ¿no? O inaplicables estas disposiciones, hay que regresar al esquema anterior. El ministro Lainez, como ya lo explicó la Corte, decidió declararse impedido, yo creo que por un tema de prudencia y para no demorar la resolución del asunto. Yo creo que lo que estaba buscando la Secretaría de Energía es simple y sencillamente seguir demorando la resolución del asunto para seguir presionando a la Corte. Entonces, yo no veo irregularidad porque a final de cuentas la petición de la Secretaría de Economía, que era que no participara Javier Lainez, se cumplió. El otro trámite me hubiera parecido ocioso. Y lo otro es esto, ¿no? También pues han dicho figuras de Morena que el ministro Pérez Dayán se extralimitó en sus facultades precisamente porque decidió con el voto de calidad, pero de nuevo este voto de calidad está expresamente contemplado en la ley de amparo y no podría ser motivo, imagínate nada más, de un juicio político el cumplir la ley. O sea, digamos, así de absurdo es el planteamiento de Morena. Un ministro que cumple la ley se dice que está afectando de alguna manera, ¿no?, al funcionamiento del sistema constitucional. A mí me parece que eso no tiene pies ni cabeza, aunque de nuevo, ¿no, Pascal? Yo creo que esto hay que leerlo más en clave política que jurídica, ¿no? Ya, ¿se te ocurre, piensas en algún argumento que pudieran esgrimir los legisladores del oficialismo para hacer esto? No, a ver, yo creo que pues van a tratar de decir, ¿no?, que el ministro Pérez Dayán incurrió, por ejemplo, en la hipótesis de usurpación de funciones, ¿no? A mí me parece que es un argumento pues endeble, pero si uno lee las otras causales del juicio político, pues a mí no me parece que haya alguna omisión de carácter
grave, tampoco me parece que haya una violación sistémica o grave a los planes de la administración pública. O sea, es decir, aunque esas causales, hay que decirlo, Pascal, son muy amplias y como su nombre lo indica, el juicio político, pues no necesariamente sigue una lógica de estricta legalidad. Yo jurídicamente no le veo pies ni cabeza. Y también hay que decirlo, mira, políticamente, Pascal, para que un juicio político proceda, en la Cámara de Diputados, que funciona como Cámara de Acusación, se necesita el 50+1. Sí. Ahí efectivamente Morena y sus aliados sí tienen esa mayoría. Pero luego en el Senado se necesita una votación de 2/3 partes eventualmente para inhabilitar y sancionar a un servidor público. Y ahí, pues si la oposición se mantiene unida, yo creo que esto sería muy difícil que se procese, y más por una causa pues tan absurda como la que se está planteando, ¿no? Entiendo. También están diciendo, lo dijo la diputada Leida Alavés, que así dijo, que debido a que el Poder Judicial se presta a resolver de manera tramposa y violentando sus propios procedimientos, Morena en San Lázaro va a acelerar la aprobación de reformas a la Suprema Corte y al Poder Judicial para eliminar la figura del voto de calidad en la ley de amparo. ¿Eso lo pueden hacer? Sí, a ver, yo te diría, o sea, el voto de calidad está contemplado en el caso de los impedimentos en el artículo 56 de la ley de amparo. Es una ley secundaria, Morena y sus aliados necesitan el 50+1. A mí me parece que pues es una regla razonable, Pascal. Porque, pues si no hay que echar un volado, ¿no? Pues sí, pues de 4, pues sí. Tienes que tener un criterio para decidir, ni modo que tengas un empate y entonces no puedas decidir, pero podría haber otras soluciones, o sea, digamos, también se podría llamar a algún ministro o ministra de la otra sala, ¿no? En caso de los impedimentos. Yo diría, Pascal, eso se puede resolver de muchas maneras. Lo que es impresionante es que pues una norma que lleva ahí muchísimos años estando en la ley de amparo, que ya se ha aplicado en otras ocasiones, ¿no? Donde incluso, digo, la propia Yasmín Esquivel ha decidido asuntos, ¿no? Con voto de calidad. Hoy de repente se quiere ver contra un atentado contra el Poder Ejecutivo, simple y sencillamente porque les declararon inconstitucional una ley, Pascal, que la Corte ya había analizado. O sea, es decir, otra cosa que sorprende mucho es que ahorita les parezca sorprendente que la Corte decida esto, cuando hace meses, tú te acordarás, Pascal, cuando se discutió una acción de inconstitucionalidad, hubo 7 de 11 integrantes de la Corte que dijeron que esa reforma que favorecía indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad atentaba contra el principio de competencia económica. Entonces, en ese momento ya había una mayoría de ministras y ministros, ¿no? Con esa posición. En la segunda sala, incluso si hubiera participado Lainez, Pascal, pues lo que hubiera sucedido es que la votación hubiera sido de 3-2. Sí, claro. Ahí no hay ninguna sorpresa, ¿no? Sí. Pero bueno, pues es otra oportunidad para seguir golpeando, ¿no? Bueno, pues sí, veremos. Hay evidentemente un malestar del oficialismo en contra de la Corte y una pues decisión de hacer todo lo que puedan en el terreno legislativo para tratar de revertir cosas que no les gustan. Pues Javier, lo vamos a seguir platicando seguramente y te invitaremos y ojalá puedas estar nuevamente con nosotros. No, hombre, ya sabes que siempre encantado, querido Pascal, te mando un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Javier Martín Reyes es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.